En este video lo que vamos a ver es cómo podemos interpretar datos de una variable real, física, como puede ser temperatura, presión, volumen, iluminación, ruido, etcétera, ¿sí? Entonces voy a crear un nuevo programa que se llame suavizado 3D. Entonces aquí lo que, como les digo, eh, vamos a interpretar como si midiéramos alguna variable y a partir de esa variable la representemos en 3 dimensiones y veamos las diferencias que tiene a la hora de presentar estos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de cuestiones de temperatura, cómo varía la temperatura en un espacio determinado, que podría ser un aula, una casa, un edificio, ¿sí? Un área de trabajo, según la normatividad. Entonces, para eso, básicamente lo que vamos a definir es considerando, en este caso, pues tenemos un área determinada, ¿sale? Entonces, lo que se hace normalmente es dividir esta área en secciones. Por ejemplo, vamos a dividirla en 12 secciones, ¿sí? Entonces, lo que uno va haciendo es medir, o se pretendería simular, es la medición de temperatura en estas secciones y luego ver en la gráfica cómo se visualiza esta temperatura que se está midiendo, ¿sí? Como básicamente MATLAB interpreta Y es para allá, X va a ser para acá, y la variable en cuestión, que va a ser temperatura, sería el eje en este caso, ¿vale? Entonces, este va a ser mi primer dato y de me la voy a ir llevando. Entonces, no sé, vamos a suponer que en un espacio se miden temperaturas del siguiente números 32. ¿Cuántos datos tiene, verdad? Son 3 columnas y 4 filas. Entonces, vamos a suponer 32, 33, 32 como primeros tres. De ahí 33, 35, 32. ¿Sí? 34, 37, 34. ¿Sale? Y por último de cada 33, 34 y 32. Listo. Entonces, ahí se tiene la serie de datos. De hecho, a ver, le quito el punto y coma para que vean qué es lo que estamos viendo. Estamos interpretando esta serie de datos, ¿sale? Recuerden que va a graficar de acá para acá. Entonces, pues quizás lo más sencillo es simplemente presentar la gráfica como tal. Existen diferentes, la más útil yo creo que es sort, ¿vale? Solo resta interpretar cuántas filas se tienen y cuántas columnas, ¿sale? Entonces, tomando en consideración eso, yo entiendo que son de 1 a 4, en este caso filas, y Y de 1 a 3 columnas. Entonces, X, Y y temperatura. Entonces, al hacer esto, pero entonces esto va al revés. Esta vendría siendo Y son 4 y X son 3, ¿sí? Por la interpretación de los datos. Pues básicamente eso lo que genera es una gráfica de este estilo, ¿sí? Pues no es nada agradable, no sé, lo único que puedes entender es que esta es una zona de alta temperatura y ya, ¿sí? Pero los colores pues no nos identifican mucho en cuanto a lo que realmente nos gustaría ver. Entonces aquí es donde viene lo interesante de MATLAB, ¿sí? Existen funciones que nos permiten corregir este tipo de detalles. Por ejemplo, voy a crear 3 variables ABC, ¿sí? Y hay una función que se llama prepare surface data, ¿vale? Entonces aquí voy a agregar la X, la Y y la T. Y después voy a hacer un ajuste, A de ajuste, del tipo cúbico. Y aquí se pone A, B contra la temperatura, pero contra C porque ya está aquí adecuado, ¿vale? Y el que les digo es cubic interp, ¿vale? Una aproximación cúbica. Llenamos.
y se vuelve a repetir la instrucción cubic inter. ¿Vale? Esto lo que está haciendo es adecuar esta información y suavizarla en un arreglo cúbico, ¿sí? Quizás es complejo entenderlo ahorita, pero si lo mando a graficar, quizás eso ayude a entender qué se trata esto. Entonces, al hacer esto y mandar a ejecutar, esa gráfica que veíamos antes con colores variados, cambia por una de este estilo, cuyos pendientes son mucho más suaves, lo cual interpreta a variaciones reales de temperatura en un sitio dado, ¿sí? No cambian tan bruscamente, sino que cambian de esta manera. Y en este sentido, entonces nos podemos dar una idea del foco de la temperatura en este salón o en este lugar y cómo se distribuye a lo largo de esta área, ¿sí? Quizás para mejorar la presentación se puede agregar este comando shadeinterp, ¿sí? Y para no platicarles mejor les muestro qué es lo que hace. Básicamente hace esto, ¿sí? Es decir, me quitó la malla y se ven más suaves los cambios de tonos, ¿sí? Puedo quitar los ejes si ese es el caso. Entonces ahora básicamente lo que visualizo es la misma gráfica en 3 dimensiones, pero ya sin los ejes coordenados. Y quizás para entender la escala, pues si le agrego color bar, entonces en este caso me agrega una barrita que me indica pues esos colores a qué valores pertenecen, es decir, 37 grados en la parte más elevada de temperatura y 32 en la parte más baja. Inclusive puedo cambiar este tipo de coloración, por ejemplo, color map, ahora no sé, map winter, por ejemplo, ¿vale? Entonces, al hacer eso, lo que hace es, en vez de ese azul hacia amarillo, es un azul hacia un verde. Y bueno, dándole doc en MATLAB, podemos conocer todas las opciones que tenemos para manipular este tipo de gráficas. Quizás inclusive, si pongo aquí directo surf C, ¿vale? X, Y, T, veamos qué es lo que hace de diferente esta instrucción. Entonces, en este caso tengo esta parte, ¿sí? Pero con mucho mejor, o dos tipos de gráficas aunados acá. Déjenme ver si jugando ahora que en vez de X, Y y T, le pongo A. No se deja por las otras dos variables. Bueno, entonces son formas de interpretar la información. Entonces recuerden, este tipo de gráficas es muy útil, sobre todo cuando se expresan variables reales, porque me suaviza los pasos entre datos, visualizándolo en 3D esta información, viendo los puntos de mayor valor y los de menor en una gráfica, en una barra de escala, ¿vale? Bueno, eso es todo por este video.